Hola iglesia, bienvenidos. Es un gusto estar aquí reunidos con ustedes. Yo sé que hoy Dios nos va a hablar grandemente y podemos escuchar su voz mediante el Espíritu Santo. Y yo estoy emocionado por lo que viene. Antes de comenzar, pues quiero recordar que nuestros pastores principales están en un viaje misionero, están en Asia y justo hoy están en el lugar que se llama Cambodia. Cambodia. Y me puse a estudiar un poquito y vamos a ver dónde está Cambodia, vamos a ver un poquito pues de su religión, de sus tradiciones. Este, Ahí vamos a ver el video donde está Cambodia. Y algo que estuve investigando es que la religión mayoritaria en este lugar, en Cambodia, es el budismo. El 96.6% de la población es budista, o sea, casi un 100%. Los camboyanos son unos auténticos omnívoros, ya que no consideran extraño comer insectos, algas, asaduras, vejigas de pescado. Hay un platillo como muy típico que es un feto de pato. Es un huevo que está a punto de nacer el patito y lo abren antes de nacer y está ahí el feto y se lo comen el feto de pescado. Este, Les gusta mucho hacerse un tenpié a base de arañas, comer sesos. También están acostumbrados a despellejar ranas vivas para asarlas y hacerlas en barbacoa. Entonces, vemos aquí que es una cultura algo muy completamente diferente tal vez a lo que nosotros estamos acostumbrados. Y nuestros pastores están allá llevando el Evangelio, llevando lo que es la verdad, que sabemos que es Jesús. Jesús es la verdad. Y yo quiero aprovechar este tiempo para orar por ellos, porque sabemos que como iglesia no solo están viajando nuestros pastores para allá en este viaje misionero, sino que tú y yo como iglesia estamos juntos con ellos, orando por ellos y intercediendo en este lugar, en estas tierras extrañas en las que están. Entonces vamos a orar, ¿sí? Gracias Dios por este tiempo en tu presencia. Gracias Dios porque podemos ver lo que tú has hecho en nuestras vidas y reconocer que tú eres la verdad, Jesús, como tú mismo lo dijiste. Este día queremos orar por nuestros pastores que están en este lugar, en Cambodia, Dios, que tú los protejas, Padre, que los lleves con bien a los lugares que deben de visitar. Yo sé por testimonio de mi hermana que está en un lugar donde hay mucha brujería, prostitución y situaciones peligrosas, Padre, pero declaramos que ellos están sanos y salvos, Padre. Y que la palabra que compartan allá en este lugar, Dios, que va a ser caída o va a ser llevada a una buena tierra donde va a haber un fruto, Dios. Y honramos a nuestros pastores y oramos por ellos y los acompañamos en esta gran aventura que están llevando. Asimismo, Dios, oramos también por este tema, esta predicación, Dios, que tú hables a nuestro corazón, a nuestra mente. Queremos abrir nuestros sentidos y enfocarnos en lo que tú quieres hablar a tu pueblo. Gracias Dios porque pudimos celebrar que somos libres como nación, pero queremos celebrar también que somos libres en ti, Jesús. Esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues espero que estés preparado con tu Biblia, con algo para anotar. Si no, pues ahorita es el momento para que vayas a buscar algo para tomar notas. Y recordarles que estamos en esta transición, en este proceso para avanzar en estos servicios en línea. Ya no solamente es ver una predicación, sino que ya podemos interactuar durante la predicación. Así que si tú tienes el deseo de que alguien ore por ti, de compartir algo que está en tu corazón, ahí hay una área donde puedes hablar, expresar, incluso levantar tu mano y va a estar un miembro de nuestro equipo online al pendiente de ti. Y es un nuevo proceso en el que estamos avanzando y estamos emocionados porque sabemos que para Dios no hay fronteras. Amén. Entonces estamos en esto. Ok, seguimos en nuestra serie, nuestra serie que se llama En todas tus jornadas. ¿Sí? En todas tus jornadas. Y yo creo que ha sido una serie de bendición para muchos de nosotros. Hemos podido aprender, yo en lo personal he podido aprender que somos llamados a residir en la gloria de Dios, no importando la jornada que estemos atravesando. Yo aprendí que el mismo gloria de Dios, su honor, su esplendor, su belleza puede estar dentro de mí
como estaba cuando acampaba el pueblo de Israel. Que cuando estamos en lugares o situaciones de abundancia, podemos también ver su gloria ahí a través de quitar nuestro orgullo y ofrecer nuestro corazón sinceramente, mostrando incluso las áreas en las cuales podemos estar inseguros, como vimos el ejemplo de Zaqueo, y a quitar todo el orgullo, ¿no? Como vimos también el ejemplo del joven rico, que él se puso muy rico pero muy triste, ¿no? Hemos aprendido que la gloria de Dios guiaba al pueblo, ¿no? Si la nube se levantaba del tabernáculo y avanzaba, el pueblo de Israel avanzaba. Si la nube no se levantaba, ellos se quedaban acampando en el mismo lugar. Y recordamos, esta serie nació de la visión que tenemos en casa, de visión del año, que es Venga su gloria, y esto lo vemos en Éxodo 40, del 34 al 36. Y es la historia que les estoy platicando, donde estaba la nube de Dios en medio del pueblo de Israel, ahí estaba su misma gloria, y si se movía, el pueblo iba detrás de la misma gloria de Dios. Su brillo, resplandor y honor, alabanza, eso es lo que guiaba a su pueblo. Así que yo te invito a que busquemos seguir bajo su gloria, bajo su guía, en cualquiera de nuestras jornadas. Y como aprendimos, somos llamados a ser portadores de su gloria. Y vamos a ver unos ejemplos de unas personas que impactaron mi vida personal como portadores de su gloria. Debemos ser guiados, en una jornada de abundancia, como les dije, quitando nuestro orgullo. Y aprender, eso es algo que necesitamos aprender a dar lo que se nos ha dado. ¿Sí? No somos llamados a retener, sino a dar. Bueno, hoy quiero enfocarme en una jornada específica. Yo lo puse la jornada de escasez o de prueba. Jornada de escasez, jornada de prueba. Y recordemos que no solo me quiero enfocar en una área, sino que puede abarcar muchas áreas de nuestra vida. Una jornada de escasez económica, una jornada de escasez emocional. Incluso también puede aplicarse una jornada de escasez física, ¿no? De personas que están batallando con un dolor, con una situación. Y yo quiero que la gloria de Dios, como guiaba al pueblo de Israel en el libro de Éxodo, que me guíe a mí a través de una jornada de escasez. Yo quiero abrir mi corazón, y yo sé que todos hemos pasado por este tipo de jornadas. Así que yo quiero que la gloria de Dios nos guíe, y yo creo que es el deseo de todos como iglesia, que nos guíe a través de una jornada de escasez o de prueba, ¿no? Yo creo y sé que la jornada de escasez y prueba tiene un propósito específico, pero necesitamos ser guiados a través de su gloria, ¿no? Que podamos ver su misma gloria, su esplendor, belleza, honor y alabanza en medio de una jornada de escasez. Si lo hablamos así como muy práctico, como que a lo mejor no cuadra, ¿no? Escasez junto con la gloria de Dios, pero algo que antes de avanzar, pero yo creo que muchas veces como cristianos estamos con una mentalidad, yo considero que un poco errónea, es que si estoy en una jornada de prueba o de escasez, es porque no estoy siguiendo la voluntad de Dios. Y es probable que a lo mejor en algunas situaciones puede ser que sí, que no estés obedeciendo, que estés clavado como en un mismo pecado, pero si vemos en la historia del pueblo de Israel, la nube los guió, la gloria de Dios los guió a través del desierto. Entonces, yo creo que si Dios nos lleva al desierto a través de nuestra jornada, a través de una jornada de prueba o de escasez, tiene un propósito. Y no quiere decir que estamos lejos de Dios o que Dios no nos ama, sino que estamos ahí por un propósito. ¿Sí? Así que yo quiero animarte, si estás en una jornada así, física, emocional, económica, yo quiero animarte que esto tiene un propósito. Amén. Entonces, como les dije, yo quiero ver como ejemplos muy prácticos en los cuales podemos aprender cómo poder buscar o residir en la gloria de Dios a través de cualquier jornada que estemos atravesando. Y uno de esos ejemplos, me gustó mucho la historia
en Primera de Reyes 17, cuando está la viuda de Sarepta. La viuda de Sarepta. Hace poquito también Pastor Ricardo nos compartía varios ejemplos de este tipo de situaciones del profeta Elías, y uno de ellos fue la viuda de Sarepta, y quiero que leamos su historia, ¿sí? Vamos a Primera de Reyes 17, del 8 al 16, ¿sí? Dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, hablándole al profeta, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces, él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tenga temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta que el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Wow. Ok, son varios versículos, ¿no? Vemos la historia completa aquí de la viuda de Sarepta. Algo que yo estuve viendo y analizando, ¿no? Vemos esta historia y vemos que la viuda está pasando por un tiempo de escasez. Algo que me llamó mucho la atención es que fue a recoger los leños para poder hacer algo de comida con la poco aceite que tenía y la harina para comer ella y su hijo, y después dice dejarnos morir. Yo, gracias a Dios, nunca he estado en un tiempo de escasez tan radical como la viuda, pero imagínate, ¿no? A lo mejor algunos de ustedes pueden estar, o sea, se pueden identificar así, ¿no? Yo estuve en un tiempo de escasez extrema como la viuda. Y algo que me llama mucho la atención es que el profeta le pide sustento, ¿no? Le pide que sí, haz lo que tú tengas que hacer, pero tráeme a mí una torta hecha bajo las cenizas. Para mí, sinceramente, yo cuando leí esta historia la primera vez, fue como un poco extraño para mí cómo un hombre de Dios iba a ir con una viuda, alguien que no tiene sustento, para pedirle su único alimento, su única forma de existir a ella y a su hijo, ¿no? Si lo ves así, yo así como que, oh, qué mala onda, ¿no? Elías, ¿por qué hace eso? ¿Por qué va y le quita lo último que tenía a la viuda y a su hijo? No sé si tú pensaste lo mismo que yo, pero tal vez lo veamos como algo injusto o algo como que, y eso que es un profeta de Dios, ¿no? Pero el propósito de Dios es más alto que nuestros pensamientos. Tal vez vas a estar tú en un momento de necesidad, vas a estar en un momento de escasez o de prueba, una jornada así. A mí me ha pasado que estás en un tiempo de una jornada de escasez y llega el pastor o llega una palabra de Dios, estás en tu lectura bíblica y de repente Dios le dice, ¿sabes qué? Tienes que dar una ofrenda para tal situación. O ¿sabes qué? Tienes que dar este tiempo hacia tal situación. Y tú no tienes tiempo, ¿no? Y algo que me llama mucho la atención es
que a veces lo vemos como injusto, ¿no? Como que, ¿por qué es así? Pero como les dije, los planes de Dios, el propósito de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Y yo creo que podemos ver la gloria de Dios en esta jornada de escasez a la viuda al ver la respuesta, ¿no? A lo mejor si hubiera sido yo en la situación de la viuda, le digo, no, ¿sabes qué? Pues búscate a alguien que te dé tu torta, yo no tengo, ¿no? Pero ella, sometida, yo sé, y sometida a Dios, porque no tenía un varón, yo creo que sometida a Dios, y porque ella misma le dice, tu Jehová que vive, sabiendo quién era el profeta, ¿no? Ella decide obedecer y entregar, yo considero que lo más precioso que tenía en esa jornada de escasez para el siervo de Dios. Y podemos ver la gloria de Dios en medio de esta situación de escasez, porque dice que a partir de ahí, cuando le entregó esto, el profeta le dice, ¿no? Tú no te preocupes porque la harina que tienes no va a escasear ni el aceite se va a acabar. Y más adelante vemos como al final de la historia, dice que comió él, ella, su hijo, por muchos días. ¿Sí? Por muchos días. Ahora, yo quiero que nos pongamos a pensar, ¿qué es lo que Dios te ha pedido y no has entregado por temor? ¿Qué es lo que Dios te ha pedido en esta jornada de escasez, de prueba, y que no has entregado por causa del temor o por causa a lo mejor de no confiar en la palabra de Dios que Él nos va a dar el sustento, ¿no? Y podemos poner como pretextos, ¿no? No, es que si doy esto, pues me voy a quedar sin dinero. Si voy a entregar mi amistad, puede ser que me lastimen de nuevo. Si voy a ir a orar por una persona que habla mal de mí, imagínate, ¿no? Podemos poner muchos pretextos, pero aquí vemos un ejemplo de la viuda que estuvo dispuesta a dar todo lo que ella tenía. Si no estás dispuesto a entregar lo que Dios te ha pedido en esta jornada, no vamos a poder ver la gloria de Dios guiándonos a través de esta jornada de escasez, sino que no vamos a poder estar dispuestos a depender de Él. Así que si no aprendemos a entregarle a Dios lo único que tenemos en esta jornada, no vamos a poder ver milagros más grandes como el de esta mujer, ¿no? Que la harina no escaseó ni el aceite. Y algo que me llama mucho la atención, si lo vamos a leer un poquito, pero si ves la historia como la continuación, yo veo que Dios utiliza este tipo de jornadas de escasez para mostrar su gloria, no una ni dos, ni muchas veces, ¿sí? Seguimos leyendo en Primera de Reyes 17, vamos a leer el versículo 17. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa de la viuda, y la enfermedad fue tan grande que no quedó en él aliento. Murió el niño. Y luego vemos la continuación en Primera de Reyes 17, 21 al 24. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿Sí ves? A lo mejor si ella se hubiera rehusado a entregarle primero la torta, la simple torta a Elías, tal vez después hubiera llegado esta enfermedad a su hijo y no hubiera podido recobrar el aliento, se hubiera muerto. Pero a través de esta jornada de escasez ella entregó lo que tenía y después sucedió un milagro muy o más grande que su mismo hijo pudo resucitar, ¿no? Yo quiero dar un pequeño testimonio de nuestra familia, la familia Colón Ángel. A lo mejor muchos conocen a mis hermanas, la esposa de Nathan, Laura, ella es mi hermana mayor. Vianey, la que está a cargo de, ¿cómo se llama? Asimilación,
es la hermana que sigue, luego sigo yo, y luego mi hermana Jenny, que está a cargo de los niños en La Roca, y mi hermana más chica es Annie, que estas semanas estuvo a cargo de la alabanza. Yo puedo ver cómo a través de la vida de mi mamá primero, ella estuvo dispuesta a entregar todo en un tiempo de escasez. Recuerdo que ella nos platica que yo estaba muy niño, la verdad no recuerdo. Ella estaba en una época de depresión y estaba buscando suicidarse. Dice que nosotros vivimos cerca de donde pasa una vía del tren. Dice que ella fue en la noche cuando pasa el tren y ella estuvo dispuesta a aventarse al tren para que se acabara su vida. En ese momento Dios mismo le habló a ella y le dio esperanza en medio de la jornada de escasez. Después de esto, ella buscó un lugar donde pudiera reunirse y vio un anuncio en un camión, la llevó a los pies de Cristo. Ella estuvo dispuesta a entregar todo a Jesús. Nuestra familia nos rechazó. ¿Sabes qué? Si ustedes siguen a esa secta, decían, nosotros no queremos nada con ustedes. Mi abuela en su tiempo dijo, ¿sabes qué? Ya no eres mi hija, le dijo a mi mamá. Ella estuvo dispuesta a entregarle todo a Jesús, a Dios, ¿no? Y ahora vemos que después de esto tuvimos una gracia grandísima con nuestra misma familia, que ahora somos aceptados, y no solo aceptados, sino respetados por lo que creemos y podemos ser de testimonio a todos los que están ahí en nuestra familia. Mi abuela en su lecho de muerte aceptó a Jesús como su Salvador. Mi abuelo en su lecho de muerte también aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. Y ahora podemos ver que todos nosotros como hijos, como hermanos, hemos resucitado hacia lo que Dios desea para nosotros. Y no es porque seamos muy acá o nada de eso, sino que es por su misma misericordia. Si mi mamá no hubiera estado dispuesta a entregarle todo en ese tiempo de escasez, tal vez yo no estaría aquí ni ninguno de mis hermanas. Entonces, yo creo que es un pequeño testimonio que podamos aprender y resaltar. El tiempo de escasez es para poder ver la gloria de Dios en medio de esta jornada. Así que si tú te sientes así como la viuda, aprendamos, me incluyo, a entregarle a Dios lo que Él nos está pidiendo entregar, ¿sí? Si es nuestra familia secular, la familia que está ahí, que tal vez por miedo a no ser aceptados, no reconocemos ciertas cosas, hay que estar dispuestos a entregarlo, ¿no? A reconocer. Pueden ser varias cosas ahí. Entonces, podemos aprender esto de este ejemplo de la viuda de Sarepta, amén. Y quiero que veamos un ejemplo que a mí me encanta. Es de uno de mis héroes favoritos, es José el soñador. Y podemos aprender que en diferentes jornadas de escasez, José pudo ver la gloria de Dios en medio de una de estas jornadas, ¿sí? Y rápido, como explicar la historia de José, si no la conoces. José es hijo de Jacob y en ese tiempo eran 11 hermanos, incluido José, y después nacería Benjamín. Y sabemos que de aquí nacen las 12 tribus de Israel. Y algo que vemos en la historia es que José es de los favoritos de su papá. Y dice que le regala una túnica de colores brillantes. Y algo que me llama la atención es que los demás hermanos, como que había como que le caía mal por esto que José era como el consentido. Y podemos ver en su historia que tuvo varias visiones, sueños que Dios puso en su corazón. Una de ellas eran que se arrodillaban ante él 12 pilas como de paja que representaba a sus hermanos. Y también otra visión dice que eran 12 estrellas que se arrodillaban y el sol y la luna representando a su familia y hasta a sus papás, ¿no? Y a causa de estos sueños y esta forma de ser de José, sus hermanos le tuvieron mucha envidia. Y una ocasión en que José es mandado por su papá para buscar dónde están sus hermanos procuran matarlo. Y uno de ellos le dice, el mayor, dice, ¿sabes qué? No hay que matarlo, hay que echarle un hoyo. Y lo echaron en un hoyo, ¿no? Desde ahí yo creo que va empezando la jornada de escasez de José. Imagínate, ¿no? Que tus propios hermanos, boom, te avientan hasta un hoyo. Después de esto, dice en la Biblia,
que José es vendido como esclavo. Y toda la historia de José lo podemos leer en Génesis 37 hasta el capítulo 40. ¿Sí? Y dice que José fue vendido como esclavo por 20 monedas de plata a unos mercaderes que iban pasando por ahí. Imagínate, ¿no? Empezaba la jornada de escasez de José. Él siendo el consentido, el que le daban el regalo, dice que tenía un anillo también, que representaba que pertenecía a su padre, fue vendido como esclavo. Y vemos avanzando la historia que él es llevado a Egipto, y ahí es Potifar que lo compra para que sea su esclavo. Es comprado como esclavo. Pero algo que me llama mucho la atención de la vida de José a partir de este momento es que a pesar de la jornada de escasez que estaba viviendo, la Biblia siempre menciona que la misma presencia de Jehová estaba con él. Él nunca estuvo solo. La misma gloria de Dios estaba con él en medio de cada una de estas jornadas. Y yo sé que tú y yo somos llamados a vivir en medio de estas jornadas, en su gloria, ¿sí? Y cuando está en la casa de Potifar, podemos también ver el ejemplo que su esposa de Potifar quería seducirlo y estar con José, acostarse con él, y él mantuvo la pureza en medio de esta jornada de escasez. Muchas veces cuando estamos en estas jornadas, si somos sinceros, vienen las tentaciones, vienen las áreas de debilidad, y a veces nos escudamos a nosotros mismos diciendo, es que por la jornada en la que estoy, pues puedo hacerlo, ¿no? Pero ¿sabes algo que aprendemos aquí de José? Es que él no estuvo dispuesto a ceder ante ninguna de estas situaciones. Y Dios, a causa de la actitud de José en esta jornada de bendición, empezó a que las finanzas y toda la situación de Potifar, de su dueño, fueran excelentes. Dice que Potifar, solo tenía que preocuparse por qué iba a comer y a qué horas iba a dormir. Imagínate, ¿no? En medio de esta situación de escasez que estaba pasando José. Pero al momento de tener este problema con la esposa de Potifar, la esposa de Potifar lo engaña y le dice que le quita su ropa, y José sale corriendo huyendo de la tentación, pero es enjuiciado injustamente por causa de la esposa de Potifar y es llevado a la cárcel. Pasó de ser esclavo y luego, después de ser esclavo, que estaba creciendo en su trabajo, en las cosas que hacía, y ¡boom! Ahora a la cárcel, al lugar más profundo, ¿no? Al lugar donde no había esperanza. Un tiempo de escasez total. Pero algo que sigo admirando de la historia de José es que en medio de esta situación de escasez en la que estaba pasando, no tenía familiares, no tenía personas cercanas ahí. A pesar de todo esto, la misma gloria de Dios, su presencia de Jehová, estaba en medio de esta situación. Y Dios lo utilizó a José en medio de la cárcel. Incluso dice que el mismo carcelero ya no tenía que preocuparse por nada, porque José era alguien de excelencia, alguien constante, y que también solo se preocupaba por qué iba a comer, ¿no? En medio de esta jornada de escasez. Y algo que veo yo aquí es que no importa la situación en la que estaba viviendo José, él seguía con su pureza, él seguía con su cercanía e intimidad con Dios en su presencia, y a causa de esto la misma gloria de Dios estuvo en medio de esta situación tan fea y tan difícil. Después pasan otra serie de historias en la historia de José que le revela el sueño a dos presos que estaban ahí, y después uno de ellos era el copero del faraón, y el faraón, muchos sabemos la historia, el faraón tuvo un sueño que eran 7 vacas flacas, 7 vacas gordas, y nadie lo podía descifrar este sueño hasta que llegó José, porque el copero lo recomendó, ¿no? Y a causa de esto, José pudo ser el segundo al mando del pueblo de Egipto, ¿sí? Ahora, es como muy resumido la historia de José, pero lo que yo quiero que nos enfoquemos, sí es en su historia obviamente, pero yo quiero que nos enfoquemos que la gloria de Dios
resplandece más fuerte en la escasez. ¿Sabes? La gloria de Dios resplandece más fuerte en la escasez siempre y cuando sigamos firmes. ¿Sí? En los tiempos de necesidad o desesperación es cuando realmente se conoce a la persona. Cuando estás en un momento de dificultad, la forma en cómo reaccionas, la forma en cómo hablas de Dios o no hablas de Dios, es lo que realmente eres. Y Dios ve las personas que realmente somos en este tiempo, en esta jornada de escasez. ¿Sí? Muchas veces como cristianos debemos de recapacitar y en vez de preguntarnos, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿No? ¿Por qué estoy sufriendo este tiempo de escasez? ¿Por qué está pasándome esto a mí? Nuestra forma de pensar debe de cambiar y debe de decir, Dios, ¿qué puedo aprender de esta situación? Dios, ¿qué puedo aprender yo de esto? Algo que vemos en la historia de José es que él fue primero administrador de una casa y después fue administrador de una cárcel. Él aprendió en esas jornadas de escasez a administrar lo poco que tenía y a llevarlo con excelencia, que gracias a ese tiempo de escasez tuvo la habilidad, yo pienso que sí habilidad, pero la destreza para controlar todo un reino. Imagínate, ¿no? Durante 7 años iba a haber grandes cosechas, pero ¿cómo le puedes hacer para que esas cosechas duren 7 años? José tenía esa habilidad por el tiempo que pasó en jornadas de escasez. ¿Sí? Entonces debemos de preguntarnos, Dios, ¿qué puedo aprender de esta jornada? ¿Por qué estoy pasando por aquí? Pero, ¿qué es lo que puedo aprender? ¿Qué es lo que me quieres enseñar? Amén. Algo que yo quiero platicarles, comentarles, es unos ejemplos de mi vida personal. Son 2, de los cuales son como yo considero mis tiempos de escasez o de prueba más grandes en mi vida. Uno de ellos fue cuando mi esposa se acaba de aliviar de mi hija Scarlett. Mi niña ya tiene 3 años, en febrero cumple 4 años. Y tuvo un problema en su vesícula, ¿no? Y nació, gracias a Dios, todo estuvo bien con mi niña, está bien. Pero después de esto empezó a hacérsele más grave este problema que tenía en su vesícula. Y recuerdo que pues, la tuvieron que operar y fue un tiempo muy feo de crisis porque pues, no la quieren atender, etcétera, ¿no? Y recuerdo el tiempo cuando estaba en la operación. Ese fue mi mayor tiempo de escasez, porque no tenía los medios para hacer algo, no tenía a lo mejor la economía para llevarla a un lugar mejor. Estaba yo solo porque eran los tiempos que empezaba como lo del COVID, no le permitían entrar a nadie ahí. Y no estaba solo, ¿sí? En ese tiempo de escasez, y yo vi que en ese tiempo de escasez yo pude ver la gloria de Dios, porque muy curiosamente, en el mismo tiempo, lapso de tiempo que estuvo mi esposa ahí, una hermana en la iglesia, su hija también estaba pasando por una situación difícil. Y recuerdo que yo estaba en la sala de espera y nadie me decía nada, ¿no? Yo así de, por favor, ¿qué está pasando? ¿Está bien o qué? Y nadie me decía nada. Y llegó esta persona, esta señora, se llamaba Alma. Y en ese momento ella fue una portadora de la gloria de Dios. Yo pude ver en ese tiempo de escasez la gloria de Dios a través de ella. Ella creo que me animó como nadie lo había hecho en ese tiempo. Yo pude ver y experimentar la gracia y la paz de Dios por medio de ella. Y algo muy curioso es que su hija, Male, que estaba en el quirófano también, ella empezó a animar a mi esposa. Ambas estaban, dice mi esposa que estaban ambas sedadas, pero se les empezó a quitar eso que les ponen para estar dormidas, ¿no? Y ella le decía a mi esposa, a Viri, le decía, ánimo Viri, estoy yo aquí contigo, somos guerreras de Dios y Dios está con nosotros, ¿no? Y después salió Male, todo bien con ella en ese momento. Y después Male fue la que le dijo a Alma, y Alma me dijo a mí, como de cómo estaba mi esposa, de que todo estaba correcto. Pero en ese tiempo, fueron como
3, 4 horas, yo creo que fue un tiempo de mayor escasez en mi vida, en la cual yo pude ver la gloria de Dios a través de esto, ¿no? Otro ejemplo que yo pude ver como la gloria de Dios en mi vida en un tiempo de escasez. Muchos saben, como les he platicado, tenemos un negocio familiar. El negocio está a mi nombre y está todo bien, gracias a Dios. Pero recuerdo que fue el año pasado, íbamos a cumplir 8 años como empresa, ¿no? Estábamos bien contentos ahí, todos celebrando, y hicimos una carnita asada y estábamos celebrando. Pero mi contador no me había comentado que cada 4 años se vence la e-firma, la firma electrónica, y el día 8, que es cuando es como nuestro aniversario como empresa, el 8 de enero, el 8 de enero se vencía y ese día era sábado. Y bueno, pues X, ¿no? No estaba al pendiente yo de eso, fue mi error. Después llegó un correo, porque yo me registré en una plataforma para trabajar con más empresas de gobierno, en el cual decía este correo que tenía que presentar ciertos informes y tenía la fecha límite el 17 de enero. Y muy curiosamente, para poder renovar mi e-firma, tardaban de 1 semana a 15 días. Entonces, solo tenía esa semana. Pero, si no presentaba estos informes, iba a haber una multa de 40,000 a 136,000 pesos. Y dije, ok, pero esta multa iba a ser por cada contrato que tuviera. Ellos, si no presentaba yo esta declaración, ellos se metían al banco, a mi banco, y veían cuántos clientes me depositan constantemente, ellos lo van a considerar como si fuera un contrato que no presenté. Entonces estamos hablando que eran como unos 35, 40 clientes que me depositan constantemente. Entonces estábamos hablando que iba a ser una multa millonaria. Yo no podía entrar para presentar esto porque mi e-firma, la firma electrónica, estaba caducada. Fui al SAT, fui ahí, no se puede hacer nada, señor, discúlpenos. Hablé con las personas encargadas de esto, de la presentación. Les marqué, y, oye, ¿sabes qué? Pues me pasa esto, no puedo renovarla, así ya está, ya fui, no me permiten. Y me respondieron muy amablemente, ok, lamentablemente no podemos hacer nada. Y eso fue un viernes, el lunes antes de que tenía que hacer la presentación. Esa misma semana me enfermé de COVID. Yo estaba en un punto muy mal, una jornada de escasez extrema para mí. Recuerdo que yo estaba acostado en el baño llorando y entró mi esposa muy amablemente y me dice, no te preocupes, Dios va a obrar, Dios está con nosotros. Pero yo la verdad yo veía como que ya hasta aquí llegué, ¿no? Me decía ella, no, vendemos la casa, vendemos lo que tenemos, pero pues era una fracción mínima comparada a la deuda que iba a ser. Y recuerdo que el lunes en la mañana fui tempranito a las oficinas de nuestro queridísimo SAT y estaba ahí una señora que quería entrar, que estaba mormada, no podía hablar muy bien, y el vigilante no la dejó entrar porque estaban los procesos del COVID y ella probablemente tenía COVID, ¿no? Entonces no la dejaron entrar. Recuerdo que fui muy temprano, estaba haciendo mucho frío y yo estaba en esa semana positivo, yo estaba enfermo, ¿no? Tenía que ir forzosamente para arreglar esta situación, si no, se acababa, ¿no? Estuve ahí y yo recuerdo que puse a orar, Dios, sáname porque yo necesito entrar, ¿no? Entré, gracias a Dios, en ese momento se me quitaron todos los síntomas. Me acuerdo que llevé casi triple cubreboca para entrar, etcétera, ¿no? Estuve ahí, fui con los encargados, les presenté mi situación. Sí, no te preocupes, esto lo hacemos. El chavo lo hizo. No puedo, no se puede. Y yo recuerdo que les dije, no, pues yo no voy a ir hasta que esté, ¿no? Se metió otro chavo, no se puede. Llegó el encargado de esa sección, duró como una media hora, no se puede. Me dijeron como unos 7, 8 veces, no se puede. Yo dije, ya, se acabó, ¿no?
Y el milagro que yo pude ver ahí, a lo mejor es algo que van a decir, ¿eso qué? Pero realmente para mí fue un milagro. El gerente, el encargado de todas las oficinas del SAT bajó y él mismo fue el que la pudo liberar. Tuvo que hacerlo él específicamente porque ninguna otra persona tenía la autoridad para hacerlo. Y en medio de esta jornada de escasez yo pude ver la gloria de Dios, porque ¿cuándo va a bajar el encargado del SAT a atenderte a ti como un simple mortal, no? Yo sé que Dios obró grandemente. El tiempo de escasez es para poder ver la gloria de Dios más brillante, más grande, ¿sí? Y yo quiero hacer un pequeño ejemplo aquí con ustedes. Aquí tenemos 2 velas. Antes de comenzar necesito encenderlas. Ok, aquí tenemos 2 velas. Y estas 2 velas representan nuestras vidas, ¿no? Estamos viviendo nuestra vida. Y después que estamos en nuestra jornada, Dios nos puede hacer que nos lleve a una jornada de escasez, ¿sí? Y cuando no estamos con Dios bien, cuando no somos firmes, va a empezar la jornada de escasez y poco a poco va a empezar a llenar nuestra vida con preocupaciones, tristezas, y la gloria de Dios sigue ahí, pero va a llegar un punto donde nos vamos a ahogar si no estamos correctos con Dios y nuestra fe y esperanza se va a apagar. Pero en cambio, cuando estamos con Dios y lo reconocemos, eso nos va a exentar de estar en preocupaciones o en tristezas, pero cuando la gloria de Dios se manifiesta en medio de esta jornada, podemos seguir con nuestro fuego encendido, porque la misma presencia de Dios, su misma gloria, está en medio de una jornada y nuestro fuego interior no se apaga. Amén. Y yo quiero, para terminar, que veamos cuáles son los propósitos de una jornada de escasez. El primero de ellos es aprender a depender de Dios realmente, a conocer que en medio de la tormenta Él puede estar presente, en medio de la escasez Él puede mostrar su gloria, ¿sí? Y la segunda parte que podemos aprender de una jornada de escasez es que nuestra fe puede estar o va a ser puesta a prueba y así vamos a poder mostrar la gloria de Dios en medio de esta jornada. Así que yo te animo, si estás pasando una jornada de escasez, una jornada en la que estás en necesidad, poder ver la gloria de Dios, ser firme en nuestro propósito como lo fue José, con nuestra pureza, con nuestra intimidad con Dios, y así poder ver la gloria de Dios resplandeciendo en medio de esta jornada tan difícil. Vamos a orar para terminar. Gracias, Dios, por este tiempo en tu presencia. Padre, yo te pido este día que tú obres en nuestro corazón y en nuestra mente. Todo lo que hacemos es para ti y queremos que esta jornada de escasez o de prueba, Dios, que tú puedas guiarnos y que podamos ver tu misma gloria en medio de nosotros. Guíanos así como la viuda estuvo dispuesta a entregar en ese tiempo lo que tenía para tu servicio y que tú obraste milagros en su vida. Guíanos a nosotros a entregarte en medio de este tiempo. Y así como José se mantuvo puro e intimidad contigo, que nosotros podamos caminar así en medio de esta jornada y poder ver y buscar cuál es el propósito del por qué estamos pasando por eso. Cambiar nuestra mentalidad y ver cuál es el deseo que tú tienes para mostrarnos en medio de una jornada de escasez. Gracias, Dios, por tu presencia, y queremos que nuestro fuego, nuestra llama que está dentro de nosotros no se apague, no se ahogue por las preocupaciones de este mundo, sino que podamos depender en ti cada día de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos despedidos. Dios les bendiga.